Bueno, pues vamos con esta clase, vamos a dar continuidad a este capítulo 2 de este libro primero del libro de los espíritus y que, como sabéis, es el de los elementos generales del universo. Y bueno, pues la parte que vamos a desarrollar hoy, después de enumerar cuestiones tan importantes como las que hemos podido ver en este capítulo, hoy tocan concretamente dos preguntas, las dos últimas preguntas, con esto cerramos este capítulo, relativas al espacio universal. Entonces vamos a ir un poquito dando un brevísimo eh, recordatorio de lo visto eh, con anterioridad, ¿no? Para poder dar una perspectiva más amplia a lo que vamos a ver hoy, porque, bueno, como digo, son dos preguntas aparentemente que se resuelven por sí mismas, ¿no? Con la respuesta, por supuesto, que nos ofrecen los espíritus, pero bueno, que tienen su aquel, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que aquello que nosotros estamos aquí llevando adelante es un estudio continuado y un estudio progresivo. Bueno, hemos tenido este primer capítulo de este primer libro, ¿no? Del que consta, de los cuatro de los que consta el libro de los espíritus, dedicamos un capítulo entero a Dios, ¿no? Como ser causal, ser del cual, ser no, porque no es un ser, como la causa primera, perdonadme, como la causa primera, el principio inteligente, causa primera de todas las cosas, la inteligencia suprema, este Dios del que proviene todo, ¿no? Es el agente causal, ¿no? El agente causal. Y de este vimos también, ya en el capítulo 2 todo lo concerniente a algunos aspectos relativos al espíritu y a la materia que explicó Rosa de manera muy convenientemente. Eh, Sabemos, porque así lo entendemos, porque así lo hemos reflexionado, que estos tres pilares conforman todo el edificio que corresponde al universo. Cuando hablamos del universo, eh, tenemos que entender una cosa. ¿Qué es para nosotros el universo? Pues todo aquello que es conocido, todo aquello que forma parte eh, ¿cómo decirlo? Del ambiente, ¿no? En el que nos movemos. Todo eso vendría a ser nuestro universo, todo lo que es conocido, todo lo que es medible, todo lo que se puede estudiar, todo aquello que se puede investigar, todo lo que nos rodea, el medio que nos rodea, eso sería el universo. Aquí vamos a hablar de nociones eh, que van un poquito más allá, porque en este capítulo del libro de los espíritus, en el que, como digo, hemos estudiado por un lado a Dios, ¿no? Como la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, hemos hablado del espíritu, hemos hablado de la materia, hemos podido eh, penetrar dentro de nuestras posibilidades, que no son muchas, en cuestiones tales como qué es el espíritu y qué es la materia o a qué llamamos materia. En este capítulo se nos dice que estos son los tres elementos, los tres pilares del principio de todo lo que existe. Son la Trinidad universal. Pero nos dicen también en este capítulo que a ese elemento material, es decir, que a la materia ha de añadirse el fluido universal. Y ahora no vamos a hablar de eso porque no es lo que toca. Vamos sí a pasar muy por encima para poder explicar algunas cuestiones que se vislumbran en estas preguntas que Allan Kardec deja a los espíritus. Como a mí me gusta siempre contextualizarlo todo, yo paso a recordar que estamos a mediados del siglo XIX. ¿De acuerdo? Estamos en 1857, se publica el libro de los espíritus y en estas preguntas vamos a hallar respuestas muy sorprendentes para la época y para el momento, aunque a menudo hemos pasado por ellas pues muy por encima. Sin embargo, vamos a ver que tienen mucha más enjundia de lo que a nosotros nos puede parecer en un principio. Bueno, pues esto es sobre la base de estos tres elementos,
constituye lo que es el universo, lo que es nuestro universo material, pero también nuestro universo espiritual, como terminaremos diciendo. Pero antes de nada, yo he querido volver a estas preguntas del libro de los espíritus, de este capítulo 2, para que podamos comprender la dificultad a la hora de abordar estos temas, ¿no? Eh, Allan Kardec, con mucho juicio, va a preguntar a los espíritus si es dado al hombre conocer el principio de las cosas. Y los espíritus, con muchísimo más juicio, le dicen que no, que Dios no permite que se revele todo al hombre en la tierra. Así, Kardec vuelve a insistir y le dice y les pregunta a los espíritus si penetrará al hombre algún día el misterio de las cosas ocultas. Y fijaros qué respuesta magnífica, ¿no? Ellos dicen que el velo se descorre ante él a medida que el hombre se va purificando, pero que para comprender ciertas cosas le son menester facultades que no posee aún. Es decir, tenemos un impedimento a la hora de conocer ese principio de las cosas, a la hora de descorrer el velo que oculta ese misterio, ¿no?, de las cosas ocultas. Y es que, eh, evolutivamente hablando, desde un punto de vista moral y desde un punto de vista intelectual, aún no estamos preparados para penetrar en esas cuestiones de la materia, en la medida de la materia, del universo, en lo relativo al espíritu, en lo relativo al propio Dios, ¿no? Nos falta todavía adquirir un determinado número de facultades que evolutivamente aún no poseemos. Entonces, por lo tanto, hay cosas que para nosotros es imposible aún conocer. Aquí lo que los espíritus nos están diciendo es que todo el conocimiento, toda la revelación, ya sea a través de la ciencia, ya sea a través de las informaciones que los propios espíritus han venido dando a la humanidad, se han ido desvelando en la medida que nosotros hemos ido evolucionando, hemos sido capaces cognitivamente, intelectualmente y moralmente de asumir y descubrir esos principios, ¿no? Ya sabemos que los espíritus no nos van a desvelar nada que no podamos conocer por nosotros mismos. Cuando hay voluntad, cuando hay empeño, cuando hay una preparación, las cuestiones relativas a los grandes descubrimientos de la ciencia, pero también a las pequeñas cosas de nuestra vida diaria, se van desvelando. Muchas veces, para que nosotros podamos ver con claridad, y aquí hablo del microcosmos, ¿no?, de lo que somos nosotros mismos delante de la magnitud del universo, para que nosotros mismos en nuestra vida diaria, en las acciones que llevamos adelante, en los acontecimientos, ¿no?, que nos visitan las horas, para que nosotros mismos podamos comprender o entender ciertas cosas. Antes de eso hay una preparación que viene dada también a partir de otros acontecimientos, ¿no? Es entonces cuando estamos preparados que se desvelan delante de nosotros tantas y tantas cosas, ¿no?, de las que hemos tenido oportunidad, todos y cada uno de nosotros, de darnos cuenta en nuestra vida. Pues lo mismo sucede, ¿no?, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de los descubrimientos, de la tecnología, de la innovación. Es decir, ¿cuándo vamos a poder desvelar algunos misterios, cosas que nosotros ahora consideramos misterios, ¿no?, o cosas que consideramos irresolutas? ¿Cuándo va a llegar ese momento, ¿no?, de saber en esencia qué es el espíritu, de conocer en sus últimas consecuencias lo que es en realidad la materia, en penetrar en esos misterios del universo? Pues cuando estemos preparados, no solamente de una manera, digamos, intelectualmente, sino sobre todo moralmente, porque todos los descubrimientos, eh, los aprendizajes que lleva adelante el ser humano tienen consecuencias morales. Cuando nos olvidamos de esas consecuencias morales es cuando ocurren los desastres, ¿no?, cuando ocurren las catástrofes, cuando ocurren el mal uso que hacemos de las cosas. A veces esto tiene que suceder para que
podamos ver más allá. Pero verdaderamente estos conocimientos aparecen cuando nosotros estamos preparados. Me he pasado, vamos a ver, voy a volver para atrás, perdona. Allan Kardec pues sigue preguntando a los espíritus en este sentido. ¿No puede el hombre, merced a las investigaciones científicas, penetrar algunos secretos de la naturaleza? Y los espíritus le dicen que la ciencia nos ha sido dada para nuestro progreso en todas las cosas, pero que no podemos traspasar los límites fijados por Dios. Es decir, hay límites que la ciencia, ni la actual ni posiblemente la futura, en mucho tiempo, nos va a permitir traspasar. Esos límites a día de hoy son necesarios para nuestro progreso, son necesarios para que pongamos en marcha la maquinaria del progreso, para que pongamos en marcha todas nuestras aptitudes, todos nuestros talentos, con la finalidad de ir poquito a poco traspasándolos. Aún así, incluso cuando lleguemos, y lo hemos leído, lo hemos estudiado y lo hemos debatido en este grupo muchas veces, cuando llegamos al estadio de espíritus puros, aún así habrá unos límites fijados por Dios que no podremos traspasar. Allan Kardec sigue preguntando, fuera de las investigaciones de la ciencia, ¿le es dado al hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre lo que escapa a sus sentidos? Y los espíritus le dicen que sí. Y si Dios lo juzga útil, puede revelar aquello que la ciencia no puede enseñar. Por estas comunicaciones el hombre adquiere hasta cierto punto el conocimiento de su pasado y de su destino futuro. Y sobre esto no voy a comentar nada porque en el propio desarrollo de la clase de hoy, que espero que no se os haga pesada, vamos a ver este punto. Porque, bueno, el propio libro de los espíritus contiene muchas de estas revelaciones. Antes de entrar en el tema de hoy, vamos a ver algunos conceptos. Conceptos como ¿a qué llamamos espacio? ¿No? ¿A qué llamamos espacio? Vamos a ver el tema del espacio universal, ¿qué es el espacio? Bueno, pues vamos a encontrar dos acepciones. Una es el medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos y que suele caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional y limitado. Es decir, el medio físico en el que nos situamos. Yo, como cuerpo, ocupo un espacio. La mesa sobre la que estoy apoyada ocupa un espacio. Lo que sí sabemos es que el espacio y el tiempo, como conceptos, han sido dos de las grandes preocupaciones filosóficas que han abundado en la historia de la humanidad, que es el espacio, que es el tiempo, la relatividad de uno, la relatividad del otro, las limitaciones, el espacio es limitado, es ilimitado. Todas estas cuestiones han sido una preocupación desde el punto de vista filosófico y, por supuesto, también científico de la humanidad. Hay otra acepción también de espacio, que es la superficie o lugar con unos límites determinados y unas características o fines comunes, ¿no? Y aquí vamos a poner un ejemplo, los espacios verdes de la ciudad. Por lo tanto, estamos viendo que el espacio no solamente podemos referenciarlo como el lugar donde se sitúa un cuerpo, etcétera, etcétera, sino también como una superficie o lugar con unos límites determinados. Y esta acepción me sirve de apoyo para comprender por qué dentro del campo de la filosofía a lo largo de la historia hemos visto siempre esta conceptuación del espacio desde el punto de vista del universo que tiene relación, bueno, pues con cómo explicarlo, con conceptuarlo dentro de unos límites, ¿no? Por ejemplo, para los antiguos, esto que llamamos espacio se reducía a una bóveda celestial, a una bóveda celestial. Ellos en sus observaciones veían aquellas luminarias flotando en el cielo y pensaban
que aquellas luminarias, aquellos mundos, aquellas estrellas que brillaban en el firmamento en aquellas noches en la antigüedad, pues se situaban dentro de una bóveda, es decir, dentro de unos límites determinados y con unas características, porque ellos también observaban que estas luminarias, estas lucecitas, ¿no? Esos mundos que flotaban en esa bóveda, pues también se movían y cambiaban según las estaciones del año, según, en fin, iban pasando los meses. Unas veces podían ver unas luminarias, otras veces podía haber otras. Además, había eclipses. Además, podían observar otros cuerpos, ¿no? Que eran los cometas que cruzaban esa bóveda celeste, y ellos pues hacían la idea de que todo eso estaba encerrado dentro de los límites de esa bóveda. Podían observar estas evoluciones del universo, de ese cielo, sin saber determinar muy bien a qué se debían. Cuando empezaron a determinarse esos movimientos, pues ellos determinaron eh, que, bueno, esas estrellas se movían alrededor de nuestro planeta, de nuestro mundo, de la Tierra, del mundo en el que ellos tenían los pies, ¿no? Esas bóvedas, esa bóveda celeste se movía en función alrededor, mejor dicho, de nuestro planeta, ¿no? Y se implantaron estos eh, sistemas que llamamos geocéntricos, ¿no? Para después observar que efectivamente no era así, sino que estas estrellas se movían alrededor del Sol, fijando el sistema heliocéntrico que vendría a ser esos mundos, ¿no? Cuando ya descubren el sistema solar, ellos se van a dar cuenta de que nuestro planeta y ese conjunto de planetas que eran el universo que ellos podían observar en aquel momento, se movían alrededor del Sol, ¿no? Fijando lo que fue el sistema heliocéntrico. Bueno, dicho todo esto, ¿qué es en realidad el espacio en el universo? Bueno, el espacio en el universo lo llamamos espacio exterior, espacio vacío, espacio espacio sideral o espacio simplemente, ¿no? Y se refiere a las regiones relativamente vacías del universo fuera de las atmósferas de los cuerpos celestes. Y esto es muy interesante, a las regiones vacías del universo, es decir, a aquellos lugares que no están ocupados por cuerpos, ¿verdad? Como nos decía la sección anterior. Aquí tenemos la imagen de una galaxia tomada por el Hubble y vemos que esa galaxia ocupa un espacio determinado en ese universo. Pero sin embargo, hay aquí una región, como aquí, donde aparentemente no hay nada. Pues eso es lo que después han llamado como vacío y que hablaremos también después. Fijaros en esta otra fotografía, también tomada por el Hubble. Esto es un cúmulo de galaxias. Esto es lo que ahora podemos observar. Fijaros si se ha ampliado nuestra visión de lo que es el universo. Hemos pasado de lo que podíamos contemplar, la bóveda celeste que podíamos contemplar y que en muchos observatorios de la antigüedad era lo que se reflejaba en unos tanques de agua antes del descubrimiento de los telescopios. Observaban estas evoluciones del globo allá por el siglo XI, por el siglo XIII, observaban estas evoluciones del globo por lo que se reflejaba en estanques de agua. Esos estanques de agua eh, daban una amplitud al reflejo de lo que veían en el cielo y era ahí cómo ellos hacían sus cálculos, cómo hacían sus predicciones, cómo ellos contemplaban esos movimientos de los astros con el paso de las estaciones, con el paso de los meses, etcétera, etcétera. Fijaros si se ha ampliado nuestra visión del universo, repito. Entonces, bueno, aquí vemos igual, ¿no? En este cúmulo de galaxias, vemos galaxias salpicando toda la imagen, pero vemos espacios también que se consideran vacíos. Bueno, pues eso sería el espacio. Vamos ya a nuestras preguntas, a las preguntas que nos toca responder en el día de hoy o estudiar en el día de hoy. Y nos vamos a la pregunta 35 de este capítulo 2. Dice,
Allan Kardec pregunta si el espacio universal es infinito o es limitado. Puedo decir que a día de hoy ni siquiera la ciencia se pone de acuerdo en este sentido. Podemos decir que hay teorías como las lanzadas por Stephen Hawking, por ejemplo, que dicen que ese espacio universal, el universo, es infinito en cuanto a extensión, pero limitado en cuanto a duración. Fijaros, ¿no?, cómo la ciencia eh, plantea estas cuestiones tan complejas de entender para nosotros, que no somos astrónomos, ni astrofísicos, ni físicos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero la ciencia plantea estas cuestiones, ¿no? Que el universo es infinito, pero que es limitado. O sea, es infinito en cuanto a extensión, pero limitado en cuanto a duración. Pues los espíritus contestaron a Kardec: infinito supone límites. ¿Qué habría más allá? Sé que esto confunde la razón y sin embargo la razón te dice que no puede ser de otro modo. Lo mismo sucede con lo infinito en todas las cosas. En vuestra pequeña esfera no podéis comprenderlo. Los espíritus vuelven otra vez a incidir, y lo vamos a ver después, en esta cuestión de la limitación que nosotros tenemos. Sin embargo, fijaros en la pregunta, ¿no? Perdón, en la respuesta. Supone límites, ¿qué habría más allá? Sé que esto confunde la razón y sin embargo la razón te dice que no puede ser de otro modo. Lo mismo sucede con lo infinito en todas las cosas. ¿Por qué responden así los espíritus? Los espíritus responden así porque infinito para nosotros es todo aquello a lo que no podemos limitar, que no podemos acotar, que no tiene límites para nosotros. Es decir, todo aquello que escapa a nuestra razón, a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento, es infinito desde el momento en que no podíamos poner límites. Y por otro lado, nos dicen también una cosa muy importante, muy interesante. En vuestra pequeña esfera no podéis comprenderlo. ¿Por qué no podemos comprenderlo? Porque nosotros mismos somos seres materialmente limitados. Nuestro pensamiento es limitado, nuestra capacidad de comprensión es limitada. Entonces, ¿cómo comprender lo ilimitado, lo que no tiene límites? Si recordáis, cuando hablábamos de Dios en el capítulo primero de este libro primero, del libro de los espíritus, hablábamos de esto mismo. ¿Cómo definir lo indefinible? ¿Cómo limitar lo ilimitado? ¿Cómo ponerle límites? ¿Cómo no calificar de infinitos todos los atributos de Dios? No puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque no sabemos en verdad qué es Dios. No podemos poner límites a lo ilimitable. ¿Entendemos esto? Por eso los espíritus siempre nos dicen que no podemos comprenderlo, porque nuestro pensamiento es limitado, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra comprensión, nuestra moral es limitada. Y como es limitada, lo ilimitado no puede comprender lo que es ilimitado. Lo finito no puede comprender el infinito. Podemos hacernos una idea dentro de nuestro pensamiento. Podemos intentar racionalizar este tipo de cosas, pero nos cuesta mucho, porque somos seres finitos, materialmente hablando, y somos limitados. Y dicen los espíritus, si se supone un límite al espacio, por lejano que pueda concebirlo el pensamiento, la razón dice que más allá de él existe algo, y así de grado en grado hasta lo infinito, porque aunque ese algo fuese el vacío absoluto, sería también el espacio. Nos vamos a ir a la revista Espírita de septiembre de 1862, a un artículo que se llama Estudios uranográficos, en el que hay una comunicación, hay tres comunicaciones, pero vamos a esta tercera, del espíritu Galileo a través de la mediunidad de Camille Flammarion, que por aquel entonces tenía 20 años. Bueno, pues Galileo nos dice, nuestro tercer estudio será sobre el espacio. Se han dado varias definiciones de esta palabra. La principal es esta: la extensión que separa los cuerpos. De ahí que algunos sofistas hayan deducido que donde no había cuerpo
no había espacio. En esto se han basado los doctores en teología para establecer que el espacio era necesariamente finito, alegando que los cuerpos limitados en número no pueden formar una serie infinita y que donde se detenían los cuerpos también se detenía el espacio. También hemos definido el espacio, el lugar donde se mueven los mundos, el vacío donde actúa la materia, etc. Dejemos en los tratados donde descansan todas estas definiciones que no definen nada. Y eso vamos a hacer caso a Galileo y vamos a seguir adelante con nuestro estudio para después volver a él. Pues mirad, hay en la revista Espírita de agosto de 1863, nos habla Allan Kardec sobre una carta que reciben de San Petersburgo el 1 de julio de ese mismo año, en el que alguien habla del libro de los espíritus, del libro 1, del capítulo 1 y del ítem número 2. Y pide explicaciones sobre una sentencia, ¿no?, que aparece en ese ítem 2. Todo lo que es desconocido es infinito. Todo lo que es desconocido es infinito. Y aquí vuelvo al tema, ¿no?, que hemos planteado antes sobre lo finito, lo infinito, etcétera, etcétera. Esta persona dice, me parece que hay muchas cosas más que son desconocidas sin que por esto sean infinitas. Como ese término, dice él, se encuentra en todas las ediciones, se ve que había consultado otras ediciones del Libro de los Espíritus. Pedí explicación a mi guía, que me respondió, la palabra infinito aquí es un error. Lo cierto es indefinido. ¿Qué pensar de esto? ¿Qué puede decirme de esto? Bueno, pues este espíritu le explicó lo siguiente, que vamos, ay Dios mío, perdonadme, le explicó lo siguiente. Infinito, que no tiene comienzo ni fin, que no tiene marcos ni límites. El espacio es infinito, Dios es infinito, la misericordia de Dios es infinita. Por extensión se dice de aquello a lo que no se pueden fijar límites. Y este término es válido en cuanto a lo físico, tanto para lo físico como a lo moral. Se dice, bueno, pone ejemplos, ¿no?, especialmente de aquello que es innumerable, como una duración infinita, la bienaventuranza infinita de los elegidos, estrellas situadas a una distancia infinita, es decir, cuando no podemos evaluar, cuando no podemos concebir una cantidad, una distancia, un número, hablamos de infinito. ¿De acuerdo? Y nos dice que gracias infinitas, una variedad infinita de objetos, sentencias infinitas. Hay infinidad de autores que han escrito sobre este tema, es decir, en el momento que nosotros no podemos hacer un cálculo, no podemos evaluar, no podemos sopesar, hablamos siempre de infinito. Esto es lo que dice este espíritu al respecto de estas cuestiones sobre la infinitud o la no infinitud, ¿no?, sobre los límites, etcétera, etcétera. Volviendo al tema, todo aquello que no podemos enmarcar, todo aquello que no tiene límites, todo aquello que no podemos concebir es infinito. Y esto es una cuestión que tenemos que tener muy presente a la hora de abordar estas cuestiones. Pero Camille Flammarion, en las Maravillas Celestes, nos dice que existen verdades también, aludiendo a esta respuesta que nos ofrecen los espíritus, ante las cuales se siente humillado el pensamiento humano, que confundido las mira con espanto sin poder arrostrarlas frente a frente, aunque comprendiendo su existencia y su poder. Tales son las de los espacios infinitos y su duración eterna. Introduce también este término de eternidad, que es algo que también para nosotros es inconcebible. Tenemos la idea podemos hacernos una idea de lo que es la eternidad, pero no la podemos concebir, está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra comprensión, fuera de nuestros límites. Así que cada vez que hablamos de espacio, de universo, etcétera, etcétera, estamos manejando estos conceptos: eternidad, infinitud,
etcétera, etcétera, dentro de nuestra humilde comprensión. Nos dice también Camille Flammarion en este libro, Las Maravillas Celestes, que indispensable se hace presentar al universo como una extensión sin límites, sin orillas, ilimitada, inconmensurable, en cuyo seno se columpian soles como el que nos alumbra y tierras como la que se mece bajo nuestras plantas. No hay cúpulas ni bóvedas, ni antemurales de ninguna especie. Por todas partes el vacío, y en este vacío infinito se ve un prodigioso número de mundos que bien pronto describiremos. Fijaros con qué belleza describe Camille Flammarion esta cuestión del universo sin límites, este espacio ilimitado, infinito, posiblemente eterno, ¿no? En el que se mueven esa infinidad de mundos, esta infinidad de galaxias, esta foto aquí es un cúmulo de galaxias, ¿no? Y claro que vemos espacios vacíos, pero verdaderamente son espacios vacíos. Vamos a verlo. En esa revista espírita volvemos a Galileo, volvemos a esta comunicación de septiembre de 1862, en la que se nos dice, ahora bien digo que el espacio, no sé si lo podéis leer, por favor, a alguien, porque hay una parte que no puedo ver de la diapositiva, las dos primeras líneas. No Espérate, lo leo. Gracias. Rosy, ¿vas tú? Vale. Léelo. Ahora bien, digo que el espacio es infinito, por lo que es imposible suponerle límite alguno, y que a pesar de la dificultad que tenemos de concebir el infinito, nos es, sin embargo, más fácil ir eternamente en el espacio, en el pensamiento que detenemos en algún lugar después del cual no encontraríamos más espacio que recorrer. Gracias, Rosy. ¿Ya? Vale. Sí, ya sigo yo. Vale. Gracias. Nada. Imaginar, dice Galileo, en la medida de nuestras limitadas facultades, la infinidad del espacio. Supongamos que partiendo de la Tierra perdida en medio del infinito, hacia cualquier punto del universo, y que con la velocidad prodigiosa de la chispa eléctrica que recorre miles de leguas cada segundo, apenas hemos dejado este globo, que habiendo viajado millones de leguas, nos encontramos en un lugar desde el cual la Tierra ya no se nos aparece, sino bajo el aspecto de una pálida estrella. Un momento después, siguiendo siempre la misma dirección, llegamos hacia las lejanas estrellas que apenas podéis distinguir desde vuestra estación terrestre. Y desde allí no solo la Tierra se pierde enteramente a nuestra mirada en las profundidades del cielo, sino que vuestro mismo Sol, en su esplendor, es eclipsado por la extensión que nos separa de él. Animados siempre por la misma velocidad del relámpago, atravesamos sistemas de mundos a cada paso que avanzamos en la inmensidad. Islas de luz etérea, caminos estelíferos, paisajes suntuosos donde Dios ha sembrado los mundos con la misma profusión que sembró las plantas en los prados terrestres. Ahora solo llevamos unos minutos caminando y ya cientos de millones y millones de leguas nos separan de la Tierra. Miles de millones de mundos han pasado ante nuestros ojos y sin embargo, escucha, en realidad no hemos dado un solo paso adelante en el universo. Si continuamos durante años, siglos, miles de siglos, millones de periodos 100 veces durante un siglo e incesantemente con la misma velocidad del rayo, no habremos avanzado más. Y que por donde quiera que vayamos y hacia donde quiera que vayamos, de este grano invisible que nos queda y que se llama Tierra, esto es el espacio. Fijaros qué comunicación tan bonita, qué explicación tan bonita nos ofrece aquí Galileo. Por cierto, será recogido después también en la Génesis, en septiembre de 1862, al hablar de esta cuestión de la infinitud del espacio. Por mucho que queramos recorrer, y lo vamos viendo, ¿no? Cuando
oímos hablar a los astrofísicos, a los astrónomos de estas cuestiones, esas distancias se hacen cada vez más grandes por mucho que avanzamos, ¿no? Cuando ellos nos hablan o como nos han contado, ¿no? O nos cuentan, porque es así, que nosotros podemos ver los objetos cuando recibimos aquí en la Tierra la luz que emiten, estamos hablando de distancias que no podemos concebir. Y aún así, eso no es todo el universo. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de nuestro universo? Pues fijaros, durante la década de los años 20 del siglo XX, existía ya un acalorado debate entre los astrónomos acerca del tamaño que podría tener nuestro universo y de la naturaleza de eso que ellos llamaban nebulosas, esos objetos difusos de los que ya tenían miles de ellos catalogados, ¿no? Algunos científicos en aquella época pues defendían la idea de que eran objetos gaseosos situados dentro de nuestra galaxia, y estamos en 1920, ¿eh? Dentro de nuestra galaxia, y que esta era todo nuestro universo, es decir, como no podíamos ver más allá de nuestra galaxia, todo lo que contenía aquello que podían observar era nuestro universo, era el universo tal y como era concebido en aquella época. Sin embargo, había otros que defendían que eran sistemas estelares similares a la Vía Láctea, es decir, similares a nuestra galaxia. Eran universos isla, todo esto entre comillas, que se veían difusos por la lejanía. Y el debate se zanjó gracias a estas dos personas, a Hubble, ¿no? Al que después, nombre con el cual bautizaron a ese telescopio espacial, y a Henrietta Swan-Leavitt. Porque ellos midieron la distancia a la nebulosa de Andrómeda, que hoy sabemos que es una galaxia. En aquel momento era una nebulosa que estaba dentro de nuestro universo, ¿eh? Y lo que nosotros considerábamos que era nuestro universo. Y que Andrómeda, sabéis que es una nebulosa que solamente puede verse desde el hemisferio norte. Bueno, pues cuando Hubble midió esta distancia, se dio cuenta de que la distancia era mucho más grande que el tamaño de la propia galaxia nuestra, es decir, de la Vía Láctea. Por lo tanto, era un objeto, esta nebulosa de Andrómeda era un objeto que estaba fuera. Y esto les llevó a darse cuenta, a caer en la cuenta de que había otras galaxias, lo que de golpe aumentó de manera dramática el tamaño de nuestro universo. ¿Cuáles son los límites entonces de nuestro universo? Pues es posible que el universo sea infinito, pero existen bordes que nunca podremos cruzar. Esto en la ciencia de hoy lo explica así: lugares que nunca podremos alcanzar, aunque logremos movernos a la velocidad de la luz, como nos decía Galileo en esa comunicación de 1862. Lo cierto es que el universo es tan grande que no podemos verlo en su totalidad. Consideramos que tiene alrededor de 14.000 millones de años de vida, ¿no? De creación. Esto es una consideración como tantas que ha habido de época en época, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hay regiones cuya luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Por eso no las hemos descubierto, por eso no las hemos podido ver. En el fondo, estamos como estaban estos observadores en 1920, o como estaban aquellos observadores que llamaron de bóveda a ese cielo que podían observar en la antigüedad. En la medida que vayamos progresando en tecnología, en la medida que vayamos progresando intelectualmente, en la medida que vayamos progresando también moralmente, es que podremos alcanzar a vislumbrar un poquito más allá de este universo que conocemos ahora. Y vamos entonces a la siguiente pregunta,
y ya voy a ir un poquito deprisa. ¿Existe en alguna parte del espacio universal el vacío absoluto? No, dicen los espíritus, no, no, nada hay vacío. Lo que está para vacío para ti se encuentra ocupado por una materia que escapa a tus sentidos y a tus instrumentos. Ostras, yo cuando leí esto pensé, qué gran respuesta, qué gran respuesta. Repito, estamos en 1857. Los espíritus aquí, volvemos diapositivas para atrás de cuando hablábamos de la revelación. Los espíritus aquí están revelando que hay una materia que todavía en aquel momento, bueno, y aún hoy, claro, escapa a nuestros sentidos, escapa a nuestros instrumentos. Y ahí queda patente que efectivamente hay cuestiones que la espiritualidad sí revela para la humanidad, aunque en ese momento, como ahora, ¿no? En muchos sentidos nos veamos imposibilitados de comprender lo que están diciendo. Y bueno, pues esta ha sido otra de las grandes preocupaciones, ¿no? del ser humano. La teoría atomista pues va a sostener y sostuvo, ¿no? la idea de una infinidad de átomos que se movían en ese espacio vacío. Vamos a encontrar a Leucipo, a Demócrito, vamos a encontrar a Van Henck, ¿no? Un astrónomo del siglo II después de Cristo, que asegura ya que el espacio es infinito y que se extendía más allá del Sol y de las estrellas. René Descartes argumentaba que el espacio exterior debía estar ocupado completamente por materia. Y el concepto de que el espacio del universo estaba ocupado por el éter va a continuar hasta el siglo XX. Esta sustancia fue vista por mucho como el medio por el cual la luz se transportaba en el espacio, ¿no? Tras varias pruebas e investigaciones, la teoría de la relatividad especial de Einstein va a reemplazar estas ideas anteriores. Pero podemos ver, ¿no? Cómo es ya una preocupación del ser humano saber qué hay en ese espacio, ¿no? Vamos a un libro que se llama El espiritismo en la astronomía, los lugares de ultratumba, de Watson, de 1922, y dice: en primer lugar, el espacio o expansión no puede estar vacío en el sentido absoluto de esta palabra, porque vacío es sinónimo de nada, y la nada es una imposibilidad a la par física y metafísica. También los espíritus nos hablan de este concepto sobre la nada. Sabemos que los astros se mueven en el espacio, que la luz y demás modalidades de energía única se propagan a través del espacio por medio de vibraciones, y no parece admisible que el espacio sea, como la fuerza del consonante le obligó a decir al insigne poeta español Quintana, el piélago inmenso del vacío por donde sin cesar navega el globo terrestre y sus compañeros de corte solar. Y continúa diciendo: otros suponen que el espacio está constituido por la materia primordial del universo, visible al que pertenece nuestro sistema solar, y que dicha materia debe ser incalculablemente en densidad a la del platino y el osmio, los dos cuerpos más densos que se conocen en la Tierra. Ya habla de esta materia primordial, ¿no? Y dice: a esta materia primordial se la ha llamado coilón, y todo lo que el universo nos parece materia, o es tal materia, sino la ausencia de materia, y los que llamamos electrones constituyentes de los átomos son a modo de agujeros practicados y mantenidos en el coilón por el aliento de Dios. Bueno, aquí habla de otras cuestiones que no vienen al caso concretamente, ¿no? Pero fijaros, hablan de esta materia primordial y habla de que no todo en el universo es materia, sino que hay ausencia de materia. Qué interesante, ¿verdad? Porque todos hemos oído esta es cuestión de la materia, la antimateria, todas estas terminologías en las que no vamos a entrar porque no tenemos conocimiento, pero que postula la ciencia. Aunque hasta cierto punto, y volvemos al libro de los espíritus, volvemos a la revista espírita.
Aunque hasta cierto punto puede equipararse el elemento material, el fluido universal se distingue por propiedades especiales. Si realmente fuese materia, no habría razón para que no fuera también el espíritu. Está colocado entre la materia y el espíritu. Ese fluido, como la materia es materia y susceptible por sus innumerables combinaciones con esta y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de cosas de las cuales no conocéis más que un pequeño número. Y habla del fluido universal, primitivo o elemental, que sería la gente que emplea el espíritu. Es el principio sin el cual la materia estaría en estado perpetuo de dimisión y jamás adquiriría las propiedades de la gravedad. Introduce este libro, estas comunicaciones, el propio libro de los espíritus, esta cuestión del fluido universal, de esa materia primordial de la que se viene hablando constantemente y que sería lo que ocuparía esos espacios vacíos del universo. Entonces, nos hacemos esta pregunta: si no hay vacío, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay exactamente? Y vamos a ver lo que dice la ciencia. La ciencia nos dice que aunque se supone que el espacio exterior ocupa prácticamente todo el volumen del universo y durante mucho tiempo se consideró prácticamente vacío o repleto de una sustancia denominada éter, ahora se sabe que contiene la mayor parte de la materia del universo. La materia que nosotros podemos ver proporcionalmente a la que no podemos ver, o a esta sustancia que no podemos ver, es infinitamente pequeño. No recuerdo ahora mismo cuál es no recuerdo si era un 1%. O sea, lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos observar de ese universo material correspondería únicamente, prácticamente un 1%. No recuerdo ahora mismo el porcentaje y no me voy a meter en jardines, pero es infinitamente menor de aquello que no podemos observar. Esta materia está formada por radiación electromagnética, partículas cósmicas, neutrinos, cuya masa es tan pequeña que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, la materia oscura, que compone el 90% de las galaxias, pero que no interactúa con la luz y nunca ha sido observada, y la energía oscura. Todo eso es aquello que compone esto que llamamos vacío dentro de nuestro universo. Estas serían las partículas, muchas de las partículas subatómicas que han sido descubiertas. Hablamos de electrones, hablamos de átomos, pero aquí ya estamos en los quarks, en los bosones, estamos en los leptones, estamos en formas de materia que los espíritus ya nos decían en aquel momento que no podíamos ver porque no teníamos los medios adecuados. Y posiblemente habrá muchas de estas partículas que tampoco podamos ver. Hemos de decir también, porque es muy importante, que muchas de estas partículas no es que puedan verse, es que son detectadas a través de cálculos matemáticos, de comportamientos, ¿no? Son los comportamientos los que hacen pensar a los astrofísicos que hay formas de materia que no podemos ahora mismo con nuestras, como pueden ser los bosones, los fermiones, los leptones, que no podemos palpar, que son invisibles, no solamente para nuestros ojos, sino también para nuestros aparatos. Pero sí podemos medir comportamientos, sí podemos, por decirlo de alguna manera, ver sus efectos. Es esa materia que seguramente todavía no es la materia primordial de la que nos hablan los espíritus y de la que vamos a hablar mucho, ¿no? Y quiero volver a esta parte de la que ya nos habló Rosa de una manera tan fantástica, ¿no? Recuperar estas preguntas, la 30, la 31. La materia está formada por uno o varios elementos. Y nos dicen el libro de los espíritus que es un solo elemento primitivo. Y que todo lo que vemos, que todo lo que observamos, son los verdaderos elementos, sino transformaciones de esa materia primitiva. ¿De dónde proceden entonces las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones que sufren las moléculas elementales por su unión y en ciertas circunstancias. Y lo vamos a dejar aquí, o no, porque yo he traído aquí 2 diapositivas del gran León Denis, que yo creo que nos van a dejar con ganas de más conocimiento
pero estamos en un estudio secuencial del libro de los espíritus y hay cosas que iremos vislumbrando capítulo a capítulo. ¿Qué sabemos nosotros del universo?, se pregunta León Denis. Nuestra vista solo percibe una reducida extensión de las cosas. Solo le afectan los cuerpos materiales similares a los nuestros. La materia sutil y difusa escapa a nuestros sentidos. Solo conocemos lo más grosero de lo que existe a nuestro alrededor. Todos los mundos fluídicos, todos los círculos en los que se agita la vida superior, la vida radiante, escapan a la mirada humana. Solo distinguimos los mundos opacos y pesados que se mueven en el cielo. El espacio que los separa nos parece vacío. En todas partes parecen abrirse hondos abismos. Error. El universo está lleno. Entre estas moradas materiales, en el intervalo de estos mundos planetarios, cárceles o destierros que flotan en el espacio, se extienden otros dominios de la vida. Vida espiritual, vida gloriosa que nuestros sentidos no pueden percibir, pues bajo sus radiaciones se quebrarían como el cristal al choque con una piedra. La sabia naturaleza ha limitado nuestras percepciones y sensaciones. Solo de grado en grado nos conduce por el camino del saber. Lentamente, etapa tras etapa, vida tras vida, nos lleva al conocimiento del universo ya visible o bien oculto. El ser sube uno a uno los peldaños de la gigantesca escalera que conduce a Dios, y cada uno de estos peldaños representa para él una larga serie de siglos. Si los mundos celestes se nos apareciesen de pronto sin velos, en toda su gloria, quedaríamos deslumbrados, ciegos. Pero no, nuestros sentidos exteriores han sido medidos y limitados. Aumentan en claridad y fineza a medida que el ser se eleva en la escala de las existencias y de los perfeccionamientos. Lo mismo sucede con el conocimiento. En la posesión de las leyes morales, el universo se descubre a nuestra vista a medida que la capacidad en comprender sus leyes se desarrolla y amplifica en nosotros. Lenta es la incubación de las almas bajo la luz divina. Bueno, yo creo que mejor no se puede decir y mejor no se puede explicar. Hablamos aquí en este capítulo del universo material sin tener presente aún todavía estas cuestiones del universo espiritual, de esos mundos no tangibles, no visibles, no medibles, no ponderables, que hacen parte también de nuestro universo y que también describe de manera fantástica aquí en estas lecturas del gran enigma León Denis. Si pudiéramos ver con otros ojos, si tuviéramos la tecnología adecuada, nos sorprenderíamos de ver que en ese vacío no hay vacío, hay vida. El universo está lleno de vida, no solamente de vida material, de vida espiritual. Pero, como digo, todas estas cuestiones que nos abre aquí el libro de los espíritus las vamos a ir desarrollando en los capítulos sucesivos. Así que muchísimas gracias y espero que la clase sea de provecho para todos. Gracias.